Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes que se detuvieron a escuchar estos 10, 12 minutos de este video. Y el video de hoy lo que nos trae es una lección de la alimentación de los 5.000. Esa alimentación que hizo el Señor Jesús, que se encuentra descrita en Juan 6, del 1 en adelante, en Marcos 6, en Lucas 9 y en Mateo 14. Y esta alimentación de los 5.000 nos trae varios personajes, discípulos, que aunque cada uno de ellos, como usted y como yo dentro de las iglesias, tenemos diferentes formas de ver las cosas. Por ejemplo, Jesús andaba con todos sus discípulos. Dice el capítulo de Juan 6, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, que es la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio la gran multitud que le seguía, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Entonces, tal y como le decía anteriormente, cada uno de los discípulos tenía una forma de ver las cosas. Por ejemplo, Pedro era el que se lanzaba, Pedro era el que hacía las cosas por ímpetu, por impulso. Juan era el amoroso. Juan, de hecho, el Evangelio de Juan siempre hay una hilaridad en cada uno de sus capítulos, es el amor. Pero Felipe era como el más callado y el más sosegado, como el que para Jesús, cuando le hizo la palabra, le preguntó a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todo esto? Creo que el maestro entendía que Felipe podía darle la respuesta. Sin embargo, esta pregunta de Jesús fue una pregunta capciosa, fue una pregunta que no encerraba la respuesta en el momento preciso, que Felipe no tenía la respuesta de eso. Inclusive, aunque Felipe le expresó al maestro que con 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces, uno de los discípulos que andaba, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantas personas que hay aquí? Entonces, cuando Jesús le hizo la pregunta a Felipe, se la hizo de la siguiente manera: ¿qué le vamos a dar de pan? ¿Qué le vamos a dar de comer a cada una de estas personas? Y creo que muchas veces en las iglesias, el Espíritu Santo, Jesús, nos ha hecho esta misma pregunta: ¿qué le vamos a dar de alimento a las multitudes? ¿Qué podemos darle de alimento a cada una de las multitudes? Te pregunto, ¿te ha sucedido a ti alguna vez que tú tienes que darle alimento a las multitudes, pero crees que es de manera física, que eso es de manera monetaria, de que se puede resolver con dinero? ¿Cuántas veces el maestro te ha preguntado a ti: ¿qué le daremos pues a estas multitudes? Hay una parte en la Biblia que dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, muchas veces nosotros hemos entendido este concepto de que cuando se nos pide algo en las iglesias, se nos está pidiendo de manera monetaria. Y aunque muchas veces se necesite esa parte monetaria para extender el reino, más bien el maestro lo que nos está pidiendo a nosotros es lo siguiente: tú tienes con qué darle a las multitudes. Tú tienes con qué darle a las multitudes. Tienes para expresar eso que Dios te dio por gracia, que alguien te lo dio una vez. Tú tienes palabra de Dios para darle a las multitudes. No solamente en lo físico, en lo efectivo, en lo monetario.
más bien es en la palabra del Maestro, más bien en lo que Dios te ha enseñado, más bien en lo que tú has aprendido en la Biblia. No hay nadie tan pobre que no pueda dar una palabra a una persona necesitada. Y aunque los 5,000 necesitaban alimentos, panes y peces, el Maestro no se lo dijo a Felipe en términos de abundancia de lo físico. Más bien lo estaba preparando para un tiempo un poco más hacia allá, para que ellos pudieran expandir el reino de Dios por medio de la palabra. No le dijo que ustedes deberían de tener dinero encima, sino más bien una palabra de Dios, que es lo que cambia cada una de las cosas, cada uno de los problemas que nosotros podamos tener en el día a día que se nos presenta. Cada una de esas palabras es lo que esas personas necesitan para ser alimentadas. En ocasiones, muchas veces, las personas no necesitan alimento. Más bien necesitan una palabra para que alimente su alma, para que alimente su espíritu, para que levante su espíritu, para que le pueda devolver el valor y el gozo que Satanás le ha quitado. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no hemos pasado por esto? De hecho, Dios perdone el Felipe que hay en nosotros. ¿Cuántas veces lo hemos vivido en nuestra propia experiencia? ¿Cuántas veces en tu congregación, en tu iglesia, te han pedido que hagas algo y tú primero piensas solamente en lo material, en el dinero, en cuánto se irá, en cuánto debo de poner, en cuánto debo de, no siquiera de poner en el reino, sino más bien en cuánto debo de gastar para eso? Y muchas veces nos encontramos en esa desesperación de que nos encontramos atrapados y no sabemos cómo responder ante esta situación. Y es por medio a una palabra de Dios. Cuando te encuentres encerrado, que no sepas lo que vayas a hacer, ve a tu Biblia. Busca un mensaje de la Biblia. Busca personas que te puedan instruir en la palabra. Porque es la única fuente de solución que debemos tener en los momentos cuando estamos atrapados. ¿Qué hacemos nosotros cuando escuchamos el mandato? Alimenta a las multitudes. ¿Qué hacemos nosotros cuando escuchamos ese mandato? Nos quedamos de brazos cruzados. Contestamos como lo hizo Felipe, en efectivo, en dinero. Sin embargo, el Señor nos dice, con lo poco que tienes, con eso vamos a dar muchos resultados. Y yo estoy convencido de que si hiciéramos exactamente esto, de que pongamos lo poco que tenemos a disposición del reino, entonces el reino nos pondrá a disposición lo mucho que tiene. Y vuelvo y repito, yo estoy convencido exactamente de esto, de que todos los institutos caros no serían necesarios. Más bien, esa palabra que tenemos dentro de nosotros, que por alguna u otra manera hemos aprendido en la Biblia, es lo que Dios nos pide que demos. Y quisiera terminar este video con una oración muy sencilla. Señor, perdóname por intentar hacer las cosas, las necesidades que hay a mi alrededor, valiéndome de mi propia fuerza. Enséñame a ofrecer lo que tengo de ti y confiar en que cuando lo ponga a disposición del reino, tú lo vas a usar de manera milagrosa. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El amor de Jesús, la comunión con el Espíritu Santo,
siga día a día abriéndole los caminos a cada uno de ustedes que se toman estos 10, 11 minutos de ver estos videos de enseñanza bíblica. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes y que el Felipe que habita en nosotros empiece a morir para que empiece a vivir el Jesús que necesita la sociedad. Dios te bendiga, Dios te guarde.